Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en que usted nos esté viendo. Gracias por estar con nosotros en esta plática entre amigos. Mucho gusto de saludarles a cada uno de ustedes hoy, 25 de enero del año 2023, que es el año de la doble bendición, el año de la salvación, el año de reconocimiento. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van pasando este primer mes de enero que ya se nos fue rapidito? Y gracias a Dios que lo hemos podido iniciar orando, buscando, muchos haciendo planes, otros ajustando su economía, a muchos de nosotros haciendo planes, etcétera, cada uno con nuevos propósitos, nuevas metas y deseos de lograr nuevas cosas en este año 2023. Y es cosa muy buena poder prepararse y tener anhelos, tener deseos. Y de eso se trata realmente la vida, de que no seamos un número más aquí en la tierra, sino que logremos lograr, descubrir, como les he dicho en otra plática, el propósito de Dios para nuestra vida, ya que en esta tierra no somos un número más, sino que somos personas pensantes que tenemos un propósito en la tierra y tenemos que descubrir en nuestro interior ese propósito para hacerlo, para lograrlo, para que ese propósito sea tangible y el día que nos toque partir hacia la eternidad, aunque ya somos eternos, cada uno de nosotros ya somos eternos, pero cuando demos ese paso de realmente ir a la eternidad, voy a decirlo así, verdadera, este, no nos llevemos nada dentro de nosotros, sino que llevemos la satisfacción o el gozo, la alegría, como usted le quiere llamar, de poder haber entregado todo, todos nuestros talentos, habilidades, destrezas, todo lo que tenemos dentro de nosotros, no nos vayamos con nada, sino dejémoslo todo para las próximas generaciones, porque hay un hecho triste en la historia bíblica de que cuando Josué murió y esa generación murió, no quedó ningún legado. Y entonces el pueblo de Israel empezó a hacer como bien le parecía a cada uno. ¿Por qué? Porque no había liderazgo. ¿Por qué? Porque no había legado. ¿Por qué? Porque no había conocimiento, no había enseñanza, no había gobierno. Entonces cada quien empezó a hacer lo que bien le parecía. Y eso no debe acontecer en nuestra generación, en nuestra próxima generación. Que Dios nos ayude para que podamos hacer eso. Y ese es el propósito de este programa, de esta plática entre amigos, que así le hemos bautizado a esta intervención que tenemos con ustedes de cuando en cuando a través de las redes sociales. Ese es el propósito nuestro, que realmente podamos entregar a las futuras generaciones un legado que les pueda servir. Claro que tenemos errores, tenemos defectos, claro que nos equivocamos, claro que es cierto, no somos perfectos, nos equivocamos, no es cierto, nos pasa a veces lo de Pedro en la mar, que muy valiente Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, quiero caminar, manda que yo camine también en el mar. Y el Señor le dice: ven acá. Pero en un momento Pedro duda, o Pedro se asusta, o vuelve en sí de lo que estaba haciendo y casi se ahoga. Y él da un grito y dice: Señor, sálvame que perezco. Y así nos sucede muchas veces, ¿no es cierto? Porque somos humanos, somos personas que tenemos errores, defectos, pero ahí nos vamos perfeccionando, ¿verdad? Nos vamos mejorando nuestra conducta, mejorando nuestra forma de ser,
mejorando nuestras relaciones, mejorando cada día. Y de eso se trata realmente, de que podamos ir cambiando, podamos ir mejorando, podamos ir ajustándonos a los cambios, porque la vida es un constante cambio. Y eso sí es peligroso. La vida es un constante cambio. Lo que hagamos hoy va a ser el resultado o la cosecha de lo que mañana tengamos. Así que ojalá podamos sembrar muy bien en la vida. Bueno, el día de hoy, ya que me eché toda esta introducción con ustedes, ya dimos esta introducción, como esta es una plática entre amigos, ¿no es cierto? Y tenemos que platicar, conversar francamente. Quisiera invitarles a ustedes, a los que estuvieran interesados. Tengo dos ensayos que he escrito ya. Uno de ellos es sobre el reino de Dios. Otro de ellos se llama Iglesias que trascienden. Eh, por favor, si usted está interesado a través de los mensajes ahí en el chat, por favor, dígame, yo estoy interesado en tener una copia. Es absolutamente gratis. No tiene usted que pagar nada y humildemente queremos compartir con usted todo lo que tenemos escrito, porque entonces mándenos un mensaje de texto, un mensaje en el chat y diga, yo estoy interesado en obtener una copia de esos ensayos y con mucho gusto vamos a hacérselo llegar, nos ponemos ahí en privado, en contacto y le haremos llegar. Pero hoy quiero hablar un poquito del primer ensayo. Y lo que quiero hablar con ustedes del primer ensayo es acerca del reino de Dios. Y quiero decirle algunas cosas. Vamos a estar hablando de este tema en los siguientes pláticas entre amigos. Vamos a estar hablando, vamos a tomar esta serie, vamos a conversar y porque fíjese que desde el principio de la creación, Dios siempre ha deseado que la tierra sea gobernada bajo el principio de justicia y santidad que viene de su trono. Génesis capítulo 1, versículo 31 lo demuestra. Y en ese deseo Dios puso a Adán como prototipo de su imagen y semejanza perfecta. Pero todos sabemos la historia que Adán falló y sin embargo Dios persistió en ese propósito. Entonces, al transcurrir el tiempo, Él escoge un pueblo, el pueblo de Israel, y lo liberta y lo hace su pueblo. Y ahí Él levanta a algunos patriarcas, como son Abraham, Isaac y Jacob. Y a través de estos patriarcas, Dios establece una nación, la nación de Israel, para que esa nación divulgara los principios de justicia, los principios de santidad que son preponderantes en su reino. Y todos sabemos lo que pasó, pues Israel no pudo o no logró consolidar ese reino. Entonces Jesús en el proceso vino a la tierra a tomar forma de hombre y entonces él traía en sí mismo la semilla del reino. Pero vamos a contestar la primera pregunta que surge en cuanto a este tema este día. Y quiero aclarar, yo entiendo que muchos de ustedes probablemente ya oyeron este tema del reino desde hace 20 años, de hace 5 años, de hace 8 años, etcétera. Pero siempre es bueno repasar porque a veces al ir recogiendo las espigas que quedan, como dice alguien, un amigo, dice así siempre, cuando hace sus resúmenes, él recoge las espigas que quedan y en esas espigas se puede aclarar algo. Siempre debemos tener la disposición de aprender, ¿verdad? Acabo de terminar un ayuno de 23 días donde estuvimos con una iglesia amiga, Roca Fuerte Forward, para ser claros, que yo no niego a mis amigos.
Entonces, estuvimos ahí cada madrugada con lápiz, cuaderno, con corazón abierto, con una mente dispuesta, con un espíritu dispuesto a aprender de los que estaban enseñando. Eran unos hijos preciosos, cristianos preciosos, y ahí estuvimos. Entonces uno debe de estar dispuesto siempre a aprender, ¿verdad? Ok, entonces les decía, es que siempre me desvío en algunas cosas, pero perdonen ustedes, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces les decía, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es el reino? Ok, para ello vamos a tomar como base el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Probablemente usted lo ha oído ya, pero permítame poderlo ver con usted. Y vamos a ver primero el versículo 14. Y dice así el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este texto es muy interesante, ya que nos muestra en primer lugar la misión de Jesús, que fue traer el reino de Dios a la tierra y establecerlo definitivamente. Pero en primer lugar, Jesús vino para establecerlo no en manera geográfica o territorial, sino él vino a establecerlo en el interior de aquellos que creyeran en él. Entonces, observemos a lo siguiente en este pasaje. Aquí vamos a ver tres cosas interesantes. La primera es de que el texto dice que Juan fue encarcelado. Y sabemos que Lucas narra que él murió decapitado. Ahora, ¿qué nos ilustra la escritura que menciona que Juan estaba encarcelado? Lo que nos ilustra es que no se puede, tal vez me adelanto un poco, vivir en el reino sin antes no morimos espiritualmente a la vieja naturaleza que se proyecta en religiosidad, legalismo y una vida de pecado. Ahora bien, la segunda parte, número 2 del verso 14, nos dice que el tiempo, el tipo de evangelio que Jesús predicó y que ahora se debe predicar, enseñar y demostrar en la iglesia es el evangelio del reino de Dios. Es decir, el mensaje que Jesús traía era acerca del reino. Y el mensaje que todos debemos de aprender, el mensaje que todos debemos de vivir, el mensaje que todos debemos de practicar es el mensaje del reino de Dios. Y vamos a ver más adelante en qué consiste el reino de Dios, pero hoy estamos tratando de descifrar qué es el reino de Dios. Ok, entonces, el verso 15 nos da otros aspectos interesantes acerca de lo que es el reino de Dios. Y permítame decirle a usted lo siguiente. El verso 15 nos dice que ya se había cumplido un tiempo. Ahora, ¿qué tiempo se cumplió? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo se cumplió? El tiempo de que la espera había terminado, que el futuro cumplimiento de las profecías mesiánicas habían llegado. Esas profecías mesiánicas están en Jeremías 23:5,
Jeremías 31 al 34 y en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí usted puede verlos, ¿ok? Ahora, ¿qué tiempo? ¿Por qué Jesús dice el tiempo se ha cumplido? El tiempo en que iba a surgir un nuevo cuerpo, vamos a decirlo así, una nueva institución que iba a ser llamada como iglesia. La iglesia está representada por todo aquel hombre o mujer que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, este reino iba a ser entregado a la iglesia. Este reino iba a ser entregado al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que esa iglesia, esos que ahora, según Juan capítulo 1, son hijos de Dios, esos hijos de Dios que son nacidos por el Espíritu Santo, esos hijos de Dios vivieran en un ambiente, en un área, voy a usar muchos sinónimos, en un territorio, en un dominio donde Dios gobernara y estableciera su reino. La palabra reino viene de la palabra griega basileia. Y esa palabra basileia quiere decir precisamente eso, el ambiente, el territorio, el dominio donde Dios gobierna. De manera pues que el verso 15 nos habla de que como resultado de la venida de este reino debemos arrepentirnos. Pero aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Arrepentimiento qué es según el mensaje de Jesús? Según el mensaje de Jesús, que acuérdense que tenemos la palabra arrepentimiento, una traducción del griego al español. Y la palabra arrepentimiento en el griego es metanoeo. Y esa palabra arrepentimiento en griego no significa llorar de remordimiento, sino la palabra original metanoeo significa pensar diferente, cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, amado amigo, que arrepentimiento es prestar atención porque no hay vida de reino donde no se pone atención a los principios de este reino que nos llevan a ese cambio de mentalidad. Por eso es que no se puede creer en lo que este reino demanda si antes no ha habido un cambio de mente que nos lleve a un cambio de conducta moral, conducta espiritual y conducta social. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a contestar la pregunta. Todo esto que les he dicho nos lleva a contestar la pregunta. ¿Qué es el reino? Ok, pues ahí le va. El reino es la semilla que Cristo en la nueva naturaleza que Él nos otorga cuando lo recibimos, pone en nuestro interior. Él dijo que el reino era como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que primero se vuelve una hortaliza y cuando esa hortaliza se deja crecer, se transforma en un árbol
que da cobijo, que da sombra a muchos. Entonces, el reino es la semilla que está puesta dentro de nuestro interior para que crezca ese reino en nuestra vida, para que ese reino florezca en nuestra vida y que en ese reino el Dios mismo pueda gobernar, establecer su voluntad, establecer su dominio. ¿Para qué? Para que entonces podamos nosotros ser mejores ciudadanos, mejores creyentes en Jesucristo, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores empresarios, mejores jefes, supervisores. Es decir, podamos realmente ser personas transformadas y realmente el reino de Dios se pueda establecer en la tierra. Entonces, mis queridos amigos, hoy que es 25 de enero del año 2023, el año de la salvación, el año de reconocimiento, el año de la doble bendición, el año del Salmo 23, tenemos que pensar qué es el reino. Y tenemos que definirnos a que realmente la vida del reino de Dios se alumbre, se manifieste y se dé a luz en nuestro interior. ¿Ok? Así que les dejo con esta primera parte del reino de Dios para que lo piensen, lo mediten y les recuerdo a través del chat, les invito a que ustedes puedan darnos su opinión, darnos sus comentarios y si están interesados en que les enviemos una copia del ensayo El Reino de Dios y otra copia del ensayo Iglesias que Trascienden, por favor, háganoslo saber a través del chat. Dele me gusta, comparta, ya que el propósito de estas pláticas entre amigos es que podamos difundir ideas, pensamientos, conceptos y que podamos hacer un diálogo circular en el que todos nos edifiquemos. Muchas gracias y será hasta la próxima ocasión.